Continuaremos con nuestro dibujo anterior, aplicando color y textura. Para ello, trataremos el uso básico de capas, para añadir capas nuevas, y la asignación de etiquetas, para facilitar su uso. La aplicación de color. Desde la utilización del pincel, aerógrafo, y las opciones del editor de color. Usando los pinceles aerógrafo y la goma suave, para dar efectos de textura visual, sombras e iluminación. También aplicaremos algunos trucos, empleando los pinceles de goma y la herramienta seleccionar. Simbología empleada. Tecla Enter o llamada también Intro. Barra espaciadora. Tecla Backspace o retroceso. Clic izquierdo del ratón. Doble clic izquierdo del ratón. Clic derecho del ratón. Clic central con el botón central o tercero del ratón. Para continuar con la aplicación de color, debemos considerar que en el caso de nuestro campo, pues no únicamente el color se aplica en una sola capa o de manera homogénea, digamos al tipo de técnica de plasta. Solemos también aplicar el color con aquellas características de luminosidad, sombras, texturas y otros detallitos que tienen que ver con los materiales. Ahora, aquí debemos partir desde nuestro flujo de trabajo. Nos vamos a auxiliar principalmente con el uso de capas. Ya que tenemos nuestro trazo del dibujo, vamos a crear unas capas más. Me voy aquí dando clic a la última capa, que en este caso sería la primera que aparece en el listado, porque me ha pasado que luego cuando doy clic aquí se van insertando en medio. Vamos a crear algunas capas más. El número de capas va a depender de lo que ustedes quieran determinar. Eso es lo primero que deben considerar. Yo les recomendaría, cuando empiecen a realizar su dibujo, hagan un análisis de los elementos que estén representando. En este caso tenemos este muro que está en primer plano. En la parte de atrás tenemos estos dos. Habría que definir cuál sería el de segundo o tercer plano. Luego tenemos este de aquí y este que da vuelta. Entonces ya tenemos 4, 5 planos. O podría ser este el cuarto en uno solo. Y este también que tenemos de este lado, que sería el quinto. Considerando esto, voy a relacionar estos planos que he identificado para generar esos efectos de cercanía y de lejanía. Entonces voy a poner 1, 2, 3... 4 y 5 capas, me faltaría una, y para cada capa voy a aplicar el color para cada uno de estos muros. Entonces aquí pudiera cambiar los nombres, en este caso ahorita lo voy a omitir y ya lo haría más al ratito. También acá pudiéramos incluso aplicarle un color para identificar que estos van a ser muros o aplicación de colores para los muros, porque vean que ya empezamos a tener muchas capas y va a llegar el momento en que son tantas que nos vamos a confundir. Entonces aquí al aplicar la etiqueta nos va a ayudar justamente a identificar por categorías o grupos a que corresponden estas capas, porque también en ocasiones creamos capas y no solemos renombrarlas. El siguiente paso sería aplicar el color. Para ello voy a seguir el mismo orden que tengo aquí de capas en relación al número de elementos que he identificado con los muros. Me voy a la capa número 1 y aquí ya puedo empezar a aplicar el color. A partir de aquí, la problemática sería, número 1, identificar cuál es el instrumento que más me conviene para la aplicación de color. Aquí en Sketchbook a todos los instrumentos de dibujo se les definen como lápices, aunque hay una gran cantidad que podemos elegir. Ahora, recuerden que también luego cada uno de ellos tiene un nombre en específico, y si no los vemos aquí en esta primera paleta, podemos darle clic a este botoncito que nos va a abrir la paleta de biblioteca de pinceles, y desde esta podemos elegir el que consideremos que sea más adecuado.
Hay una gran variedad. Como les decía, tenemos pasteles, hay otros en una categoría para diseñador, para difuminar, otros que tienen efecto de resplandor. Aquí vemos unos pinceles o brochas personalizados también, y hay otra gran variedad. De todos estos, creo que el que me conviene es el aerógrafo. ¿Por qué el aerógrafo? Bueno, si ustedes conocen este instrumento en la vida real, es como una pluma a la cual se le colocan gotas de tinta y va con un compresor de aire, y esto permite soltar el pigmento o la pintura con una uniformidad constante, y yo creo que este sería el más adecuado para aplicarlo. Entonces aquí mismo lo voy a seleccionar simplemente dándole clic, y cuando lo seleccionamos pues vemos que coincide en este caso con la herramienta que tenemos en la paleta de pinceles. Voy a cerrar la paleta de la biblioteca de pinceles, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el color. Para ello nos vamos a dirigir a nuestra paleta de herramientas y damos clic al botón que tiene este círculo cromático que se llama editor de color, y esto nos abre la paleta para la selección de colores. Desde aquí podemos seleccionar toda una gama de colores e incluso modificar el color en la rueda, revisando si va a tener mayor pigmento en relación a la cercanía que tenga con el color negro, con el color blanco y con otras derivaciones, en este caso de color. Aquí lo pueden ver que tenemos aquí un gris, y aquí sería color puro en relación al que tenemos seleccionado desde acá. También podemos hacer esa selección de color seleccionando aquí en esta lista desplegable la familia de colores mediante los estándares de color como RGB, HSL o que sea de manera aleatoria, es decir, el programa lo va a elegir. Voy a dejar los valores que me permiten modificar RGB. También esto sería recomendable que una vez que selecciones o definas un color, pues lleve nota justamente de la cantidad de rojo, verde y azul para que no pierdan estos colores. Incluso aquí habíamos visto que si selecciono un color, pues en automático aquí van a ir cambiando los valores según vaya yo arrastrando aquí en el círculo cromático. Y también esto lo podemos guardar de manera automática en una paleta de colores predefinidos, preguardados, como quieran llamarle, simplemente arrastrando el color desde aquí hacia esta pequeña paleta de acceso rápido. Y ese sería el procedimiento justamente para conservar estos colores, no perderlos, porque pues serían los que estaríamos ocupando con mayor frecuencia. Ahora, para el caso del ejercicio que nosotros tenemos una fotografía que hemos estado empleando de referencia para calcarla. Tenemos aquí todos los colores, como los pueden observar. ¿Qué podría hacer? Bueno, si voy a emplear esta fotografía, voy a mover la paletita de colores acá para que no la perdamos de vista y veamos mejor la imagen. ¿Qué podríamos hacer desde nuestra imagen? Pues vamos a hacer un análisis de cuáles son los colores que tienen mayor jerarquía en la composición. Aquí veo que esta es la misma gama, solamente que están aplicando distintos valores de luminosidad. Este que es más claro, que incluso podría coincidir con este. Este está un poquito, parece más iluminado que el que tenemos acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Incluso este color es todavía más claro. Tenemos 6 colores que podríamos elegir. Ahora, ya que los identificamos, aquí tenemos también otra opción para poder seleccionar justamente estos colores. Si se dan cuenta, mi puntero me está indicando que está activa la herramienta del aerógrafo. Aquí se vería cómo se aplicaría el pigmento sobre el lienzo. ¿Qué puedo hacer para poder seleccionar el color? Vamos a hacer uso del gotero. Hay dos opciones. La primera sería aplicar este goterito dándole un clic acá y luego mover el puntero de mi ratón y hacer justamente un clic para seleccionar
ese color deseado. En este caso es bastante simple, aquí le voy a dar clic y el color ya lo tomó y lo podemos ver aquí en la paleta, y desde aquí lo que puedo hacer es arrastrarlo a la paleta y guardarlo. Si se dan cuenta, este color ya lo tengo. Quizá no es el mismo porque obviamente no di clic en el mismo lugar y pude haber elegido otro píxel, pero bueno, es muy parecido. Entonces aquí nuevamente voy a colocarlo para que vean. Y este procedimiento lo haría nuevamente, por ejemplo, para seleccionar el segundo color, y luego de aquí lo arrastro y así los voy a ir haciendo uno a uno. Este sería el color 1, este es el color 2, este va a ser el color 3. Lo voy a arrastrar. Y también si no quiero dar clic, por ejemplo, como aquí voy a hacer con el color número 4, ¿qué otra opción tenemos? Pues tenemos un método abreviado de teclado que es presionar la tecla Alt y esto va a transformar el puntero al modo de selección de color. Entonces presiono la tecla Alt sin soltarla y voy a mover mi puntero para hacer justamente esa selección de color. Este color ya había dicho que va a ser el mismo que tengo acá, me faltaría este. Ahí le voy a dar clic con el ratón, suelto la tecla Alt y ya que tengo el color lo voy a arrastrar hacia mi paleta. Y vean, ya tengo aquí el color 1, el color 2, 3, 4 y 5, que sería el color 1, el color 2, el color 3, el color 4 y el color número 5. Ya tengo aquí mis colores que voy a ocupar. Esos van a ser los colores de base con los cuales yo voy a trabajar. Esta paleta, vean que también si muevo o si desplazo la rueda del ratón, la rueda del medio, se va abriendo y tengo más posibilidades de ir colocando más y más colores o incluso también sobreescribirlos. Ya que tengo aquí mi paleta, la voy a dejar tal cual está. Y ahora sí vamos a regresar a aplicar el color. Si se dan cuenta, nuevamente aparece en el puntero del ratón, no sé si se llega a notar aquí en la pantalla, pues la forma del aerógrafo. Ahora voy a empezar a pintar este muro. Para ello me tengo que auxiliar de mis capas, y esto es importante que siempre revisen cuál es la capa que tienen seleccionada, porque esa es la capa sobre la cual vamos a trabajar. También para no tener errores, lo que voy a hacer en este caso sería auxiliarme de uno u otro modo para ocultar y mostrar esta capa e ir verificando que la aplicación de color la vayamos haciendo correctamente. Voy a apagar la capa para empezar a aplicar el color y a continuación empezamos con el procedimiento de la aplicación de la pintura. Pues ya tengo aquí mi aerógrafo, vamos a revisar sus configuraciones, le podemos dar doble clic, se nos abre la paleta de propiedades de este pincel y aquí puedo ver que el aerógrafo tiene un radio de 152. Bueno, aquí el color casi no se aprecia mucho en pantalla porque está demasiado tenue. Bueno, voy a verificar que el color que haya seleccionado era este, ahí tenía yo otra selección y aquí ya cambió, ya se ve un poco mejor. Y luego al aplicar el aerógrafo, aquí sí debemos tener mucho cuidado porque en este caso tenemos algunas opciones. Sería aplicar directamente la saturación al 100%, como lo tenemos aquí que nos aplicaría el color que seleccioné, o también pudiera yo disminuir el flujo para que yo pudiera pasar 1, 2, 3 o las capas que sean necesarias y no generar ese efecto de plasta de color. Vamos a hacer una muestra. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente voy a mover el puntero del ratón y aquí voy a decidir que voy a empezar a aplicar el color. Aquí voy a dar un clic sostenido. Si lo hacemos con el ratón, estás ocupando el lápiz de una tableta digitalizadora. Aquí tendrías que controlar también la presión del lápiz. En este caso que estoy ocupando el ratón, la presión no la detecta, por lo cual la aplicación es uniforme y aquí puedo ver el resultado. Y esto sería lo que voy a obtener con una sola aplicación. Hay que tener cuidado con el aerógrafo porque también si vuelvo a pasar otra capa, voy a aplicar más saturación y voy a tener obviamente más color. Vamos aplicando otra capa y vamos a ir opacando. Entonces también aquí, si lo que quiero es generar un efecto de textura y que esto no se vea uniforme, como se puede apreciar en la imagen, en este caso lo que tendría que hacer
para aplicar ciertos efectos, aunque en esta imagen se ve un color plano, yo lo que quisiera sería añadirle un poco más de realismo. ¿Qué pudiera hacer al respecto? Pues bueno, voy a disminuir el flujo y en este caso lo voy a pasar a un 15%, 10%, y esto va a disminuir la cantidad de pigmento que se va a aplicar. Incluso también voy a disminuir el radio de aplicación, lo voy a poner a la mitad y voy a pasar nuevamente otra capa y voy a empezar a saturar un poco más. Y voy a saturar algunas áreas porque en la imagen original había visto que la luminosidad o la mayor cantidad de luz se va generando hacia estas caras. Entonces también en la realidad estas caras van a rebotar la luz, la van a reflejar y van a impactar sobre estas capas o estas líneas o estos planos y haciéndolos un poco más luminosos. Por esa razón voy a empezar a aplicar nuevamente aquí otro poco de capas de pintura para hacer más opaco, generando mayor saturación de color y luego después que me permita controlar la luminosidad, quizá difuminando. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Incluso podría aumentar el flujo, pero repito, hay que tener mucho cuidado porque si empezamos a saturar, también depende del tipo de color, pues a veces podemos llegar a obtener un color demasiado opaco. También aquí debería yo considerar que el color que voy a aplicar pues va a tener un comportamiento diferente en la superficie, recordando que también hay elementos de sombra sobre este. Y hemos comentado que cuando nosotros vemos una superficie en la cual hay sombras, esto es incorrecto, ya que en la realidad la sombra pues no nos arroja un color diferente, simplemente que la cantidad de luz que tiene es opacada. Entonces eso debo considerarlo también en la aplicación para que cuando haga yo estas correcciones lo que vea es un valor tonal más opaco y no estos colores grises que luego se suelen aplicar. Eso hay que tenerlo siempre en consideración. Si nos vamos a la inversa, quizá lo que me convendría sería identificar verdaderamente un color opaco para que cuando la luz arrojada sobre la superficie incida sobre esta, aclare o nos genere ese efecto de mayor claridad, pero realmente el color real incluso podemos definirlo como el que podemos ver en la sombra. Esto nos va a ayudar muchísimo para mejorar nuestros trabajos. Bueno, en este caso he terminado de aplicar el color sobre esta superficie. Voy a ocultar la capa sobre la que pintamos y voy a revisar mi dibujo original. Aquí puedo ver que este color es más opaco, aquí hay una sombra en esta superficie, pero sobre el muro en la parte inclinada tenemos mayor luminosidad. Vamos a arreglar de una vez en esta misma capa este efecto de luz. ¿Qué voy a hacer? Voy a apagar la capa de la imagen original, activo mi capa sobre la que dibujé y ahora tengo que aclarar esta superficie. Me voy a acercar para que lo puedan apreciar con mayor precisión. Voy a mover aquí el editor de color. De hecho, el editor de color lo voy a cerrar porque no lo voy a ocupar en este momento. El editor de pinceles lo voy a mover. Y ahora voy a emplear una herramienta para aclarar esta superficie. ¿Cómo podría aclararla? Quizá la primera opción sería seleccionar un color como pudiera ser el blanco. En RGB serían 255 partes iguales para obtener el blanco. Aquí lo podemos ver. Pero esto no me convendría a menos de que tenga yo muy buen control con el aerógrafo. Pero yo no quiero aplicar blanco porque no estoy aplicando un efecto de brillo. Lo que realmente quiero hacer es disminuir esa opacidad. Quiero aclarar, pero no quiero colocar líneas saturadas de blanco. Quiero tener el control justamente para generar también esos efectos de luminosidad, pero no llegar a un extremo que parezcan rayones o brillos. Entonces, lo que me convendría sería aplicar una goma suave. Aquí la podemos ver que tiene un tamaño bastante grande, la voy a disminuir y voy a controlar aquí que la cantidad borrada de esta goma, bueno, ahí está muy grande el radio, lo voy a disminuir muchísimo más. Vamos a revisar que tenga un tamaño más pequeño el que tenemos acá. Voy a acercar un poco más, quizás sea como de un tamaño 6-5.
creo que sí está bien esto. Y ahora la cantidad borrada la voy a configurar a que me vaya eliminando el pigmento, que será en un 10%, muy poquito, quizás hasta menos, para que si vuelvo a pasar la goma no me borre todo. Y vamos a empezar a hacer esos trazos para simular el borrado. En este caso lo que estoy haciendo es quitar pigmento y lo voy a pasar así. No tienen que ser trazos uniformes, pueden quedar incluso rayones, y esto me va a ayudar justamente para ir aplicando con esos efectos de borrado esos cambios de valores tonales que me van a generar una textura visual en el elemento, que puede ser producto del sol que se va comiendo el color, así como lo vemos en muchas de las fachadas. Las terminas de pintar, se ve la casa muy bonita, a los 2-3 meses se ve igual, pero al medio año, al año, pues ya los colores, decimos, se los comió el sol. También si llueve, la pintura se deslava, al igual que con el efecto del viento, y eso es lo que quiero en este caso aplicar. Aquí voy a dejar esto tal cual está, porque recuerden que por aquí tengo sombras, entonces únicamente voy a pasar esto de esta manera. Aquí también es recomendable que si hicimos un zoom, nos alejemos para ir viendo realmente el resultado. Y bueno, aquí puedo ver que tengo unos manchones medio extraños, entonces aquí vuelvo a pasar mi goma para ir uniformizando la superficie, pero no quiero que quede casi blanca. También me gusta que se vean estos efectos, porque pues en la vida real así los pudiéramos observar en un inmueble. Y ahorita lo que estamos haciendo es justamente aportarle textura a nuestro dibujo o a nuestra pintura, si así lo quieren también llamar. Voy a borrar un poquito por acá. Recuerden acercarse, alejarse. Incluso la cantidad borrada la voy a disminuir al 1% para ir corrigiendo esos detalles o manchones que se van observando. Y bueno, pues ya me gustó el efecto. Voy a poner un poquito más. Y decido que eso es todo en este primer paso. Aprovechando que estoy trabajando en esta capa, voy a continuar a borrar toda la saturación de color que no corresponde a este elemento. ¿Qué opción tengo? Emplear la goma dura. Entonces aquí está muy pequeña, la voy a hacer más grande, cambiando el tamaño. Y desde aquí pudiera yo borrar de esta manera, bastante simple. Pero uno de los problemas que voy a encontrar al momento de aplicar esta goma es que cuando yo me quiera acercar a borrar esta superficie, vean, si no tengo muy buen control del ratón, voy a borrar partes no deseadas. Aquí le voy a dar control Z o comando Z, si están con Mac, para deshacer los cambios. Entonces, para no estar haciendo esto que llega a ser en ocasiones incómodo o muy tardado, me voy a auxiliar ahora de la herramienta selección. Con la herramienta selección tenemos una de las opciones, que es generar una selección a partir de un polígono con la herramienta polilínea, y esto es bastante práctico porque voy a definir justamente un polígono con el cual voy a borrar. Le voy a decir que empiece a borrar desde este punto. Ahora aquí tenemos un contorno que habíamos definido, pero recuerden que estamos trabajando con una herramienta no vectorial, estamos trabajando con una herramienta que es de gráficos rasterizados, son píxeles, son cuadritos. Entonces, aunque ahorita voy a ver que el efecto que se traza es una línea, al final esto se va a volver en una escalera, como lo pueden ver ahí. Bueno, vamos a buscar la siguiente intersección o límite de la primera línea de este polígono. Le voy a dar un clic por acá, otro clic aquí, y vean, aquí ya se empieza a trazar ese polígono que va a ser la selección que voy a borrar, pero en este caso me faltan más vértices. Voy a incluir otro punto por acá, otro por aquí arriba y otro por acá. Aquí, para finalizar, doble clic y ahí pueden ver la selección. De hecho, aquí me equivoqué, me faltaron más, pero bueno, ahorita vamos a corregir ese detalle. Esta selección es la que yo quiero borrar. Le voy a presionar la tecla Backspace o retroceso, que es la que se encuentra arriba de la tecla de Intro, Return, y le presionamos ahí Backspace, y esto es lo que borró justamente lo que está en esa selección. Bueno, hay que tener cuidado porque cuando aplicamos alguna de las herramientas de selección, esto me genera una máscara
y lo que esté enmascarado, es decir, lo que se encuentre dentro de esta selección, es lo que se va a ver afectado, ya sea por la aplicación de una herramienta como la goma, o incluso si quisiera pintar. Ay, este está en blanco. Vamos a ver cómo se ve, por qué razón. Si está en edición, pero voy a aplicar esto porque en las máscaras, vean qué está pasando acá, está borrando lo que se encuentra aquí. Hay que tener mucho cuidado. Aquí le voy a dar deshacer, porque si no, echo a perder el trabajo. Aquí le voy a dar clic para borrar, pero nada más me voy a borrar lo que se encuentra en esta selección. Cuidado porque vean que cuando apliqué las demás herramientas me afectó capas que están abajo, ¿no?, de esta. Voy a eliminar la selección con el clic aquí en este botón. Y ahora vamos a borrar este sobrante. Aquí voy a aplicar la goma, que es fácil. Desde acá está muy grande, la voy a hacer un poco más pequeña. Recuerden que para activar las propiedades del pincel, lo que tenemos que hacer es darle doble clic a la herramienta y en automático se activa. Bueno, voy a continuar con el proceso de borrado. Aquí me voy a acercar y lo voy a hacer con más cuidado para controlar por donde paso el ratón o la pluma, y borro. No me puedo acercar porque aquí veo que hay un pixelito, pero lo voy a disminuir. Ahí está, 2 puntos, y borro esta parte. Y bueno, ya aquí tenemos nuestra primera aplicación de color. Este mismo procedimiento lo tendría que hacer para cada uno de los muros que tengo. Bueno, pues ahora me voy a la capa número 2. Ya estoy en la capa número 2, esta pues bueno, ahí va a quedar, no pasa nada. Y ahora voy a aplicar en este, voy a darle clic al editor de color y decíamos que este es el color número 2. Ya que lo seleccioné, reviso aquí las opciones del aerógrafo. Voy a hacer un poquito más grande, creo que ahí está, en un muy buen tamaño. Y aquí la saturación de color la voy a poner al 100%. Este color tiene que ser más claro que el que habíamos aplicado aquí. Entonces lo voy a pasar. Voy a dar aquí una vuelta, voy a pasar otra capa por acá y nuevamente hago otra pasada para aplicar ese color. Y creo que sí quedó un poquito más claro. Ahora aquí no he visto si toda la superficie quedó en congruencia al tono original, pero hay partes que se ven más iluminadas. Aquí ya no voy a volver a pasar una segunda capa con el flujo al 100%, la voy a disminuir al 20% y voy a hacer otra pasada. Pero obviamente al volver a pasar la cantidad de pigmento va a ser mucho menor. Esto me va a permitir justamente eliminar o saturar de una manera un poco más uniforme. Repito que no tiene que ser nuevamente en plasta, podemos incluso dejar algunos detalles. Lo voy a dejar de esta manera. A continuación vamos a aplicar el truco que hace rato ocupé, que es activar la máscara, y voy a seleccionar con un polígono las áreas. Aquí cuidado porque tengo este muro, aquí creo que queda oculto. Me voy a acercar. ¿Qué límite es este? Voy a poner acá. Me voy aquí arriba, le voy a decir que el límite va a estar acá. Este es el otro punto. Y para finalizar la máscara sería aquí. Me voy a acercar para delimitarlo con más precisión. Y aquí doble clic. Y listo. Esto va a ser lo que se va a borrar. Voy a presionar la tecla de retroceso o backspace. Y listo, ya quedó. Y canceló la selección. Aquí además no recuerdo haber visto si apliqué color, o vean que también aquí veo que hay una saturación excesiva. Y sí se ve porque ya no veo la luminosidad de esta sección del muro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a apagar la capa 1 para que se vea todo blanco. Y miren, sí, aquí tengo esa aplicación de color. ¿Qué vamos a hacer nuevamente? Ocupar la herramienta selección, nuevamente con la herramienta de polígono. Y presionamos retroceso. Y nos borra lo que esté en esa selección. Cancelamos la selección de máscara y podemos comparar. Ahí se ve. Vamos a comparar ahora esto que acabamos de pintar en su conjunto con nuestra imagen original.
y pues sí, más o menos sus colores se asemejan, pero estos colores veo que este es más claro aún que este, y creo que a mí me quedaron casi el mismo valor tonal. Este se ve casi el mismo, pero sí se ve un poco más opaco. Creo que hasta acá vamos bien. Miren, este proceso lo vamos a repetir así consecutivamente para cada una de las capas que hayamos puesto para aplicar el color. Voy a apagar nuevamente la visualización de nuestra capa original y ahora voy a pintar esta cara. Voy a seleccionar el color, es la número 3, que es más clarito. Nuevamente damos doble clic al aerógrafo para revisar el tamaño. Voy a aumentarle aquí el flujo al 100% y lo voy a pasar por acá. Vean, ahí está. Ahora vuelvo a pasar otra capa y otra capa. Creo que se ve todavía bien. Creo que es suficiente con esto. Aquí tengo esta cara, pero esta va a ser un poco más opaca. Lo que voy a hacer aquí es acercarme. Voy a disminuir el tamaño del aerógrafo y voy a empezar a pintar. Pasar nuevamente 1, 2, 3 veces más. Y bueno, aquí ya tengo una saturación más amplia. A continuación, nuevamente voy a emplear la herramienta de seleccionar y voy a definir nuevamente ese polígono para eliminar los colores que no quiero que se aprecien, ya que si no lo hago, estos me van a saturar las capas que están abajo. Bueno, no las van a saturar, pero al final en el resultado de la imagen se van a ver saturadas y esto no tiene que ser así. Recuerden que las capas son transparentes, entonces justamente esa transparencia que tienen las capas hacen que se genere una mezcla de color entre las propias capas y por eso vamos a apreciar ese resultado tan extraño. Entonces aquí le voy a dar doble clic, backspace o retroceso, ya se borró. Creo que también aquí se aplica un poco de color, pero este lo voy a pasar con la goma. Voy a ocupar la gomita dura y bueno, aquí no hay problema si borro esta cantidad. Ay Dios, que dibujé en la misma capa. Sí, dibujé sobre la misma capa, no me cambié. Bueno, voy a tener que darle deshacer todo el trabajo porque no me cambié de capa, no le di clic acá. Bueno, volvemos a repetir el trabajo. Qué bueno que pasan este tipo de cosas porque en la vida real este tipo de errores pues hacen que se tenga que volver a repetir el trabajo. Nuevamente voy a ampliar el tamaño del aerógrafo y vamos a pintar ahora sí en esta capa. Bueno, voy a dejar aquí este color. Creo que me pasé. Voy a dar control Z. Ahora voy a aplicar primero una capa. Luego otra, mejor capa por capa y suelto el puntero del ratón para no generar una saturación. Y aquí disminuía, también voy a disminuir el flujo, voy a aplicar un poquito más de color por acá para ir saturando esta otra cara del muro y también por acá le voy a dejar ese efecto. Ya si necesito saturar más, voy a cambiar el diámetro y después de que haya cambiado el diámetro voy a controlar también el flujo. A continuación aplico nuevamente la herramienta de selección y doy un clic aquí, otro clic aquí, otro aquí y nuevamente vamos a seleccionar esa área que queremos borrar. Borramos, eliminamos esa máscara y vamos a definir aquí otro polígono para borrar. Punto a punto. Aquí también les recomiendo que se vayan acercando, alejando, acercando, alejando, precisamente para que tengan una buena selección y eliminen cualquier rastro que haya quedado. Y aquí ya tenemos el resultado. Voy a cancelar la selección, esta máscara, y ahora voy a comparar con la imagen original. Hay que tener aquí un poquito de memoria fotográfica. Falta saturar muchísimo más. Aquí veo que este tono es muy semejante a este. Entonces, para corregir esto, voy a tomar el mismo color que tengo aquí en el primer plano y con el aerógrafo le voy a bajar la saturación y la voy a volver a pasar. Voy a hacer esta corrección en este momento. Me voy a acercar, voy a dejar aquí la vista. Me voy a la capa 3, que es la que está vigente. Abro mi selector de color, era este color. Doble clic al aerógrafo, el tamaño
lo voy a disminuir y el flujo lo bajo. Y aquí empiezo a pasar mi aerógrafo. Y vean que ya se empieza a ver aquí saturado. Aquí cuidado porque quizá esto tendría que haberlo hecho en otra capa. Por eso le bajé el tamaño. Y aquí ya tengo un error porque ya me pasé. Voy a crear una nueva capa. Voy a cerrar tantito esto. Creo otra capa. Y esta capa es en la que voy a dibujar. Entonces aquí paso el aerógrafo de esta manera. Y así lo voy a dejar. Nuevamente voy a emplear la herramienta de selección. Y borramos. Cancelamos. Vamos a apagar. Miren. Me falta todavía borrar esta partecita. Bueno, esto está sencillo. Clic, 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 doble clic. Borramos. Cancelamos la selección. Y ahora sí voy a activar todas mis capas para revisar el resultado. Ahora, la capa número 6 y la capa número 3 yo las había controlado de esta manera. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si no quisiera tener tantas capas, me posiciono en esta capa, la capa 6, doy un clic sostenido y le voy a dar aquí clic a fusionar con siguiente. Y esto me convierte en una sola capa. Esto sería para la aplicación de color. Ahora aquí hay otra cosa importante que nos hace falta y sería la aplicación de textura. En este caso, con el mismo aerógrafo he tratado de generar ese tipo de texturas que nos genera la luz. Pero en este momento lo que voy a hacer es aplicar una textura visual para que no se vea todo tan plano, tan liso. Vamos a hacer que el material se vea rugoso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a emplear algunos pinceles. Vamos a generar capas. Aquí tengo la capa 4 que la voy a ocupar. Me voy a acercar. Y ya que estemos en la capa número 4, recuerden siempre verificar. Como esta va a ser textura, le voy a cambiar el color para que no me confunda. Bueno, verde para las texturas. Voy a seleccionar un pincel. De estos ninguno me sirve. Vamos a darle clic a la paleta de biblioteca de pinceles. Y aquí vamos a encontrar unos pinceles de textura. Este que está aquí tiene un patrón no uniforme. Creo que sería el adecuado. Vamos a ver sus propiedades. Aquí también le puedo dar doble clic. Se abre la paleta de propiedades del pincel. Y aquí podemos ver el tamaño y la opacidad. En este caso, para que lo pueda yo apreciar mucho mejor, voy a seleccionar color negro para que haga una prueba. Está bastante grande, voy a disminuir el tamaño. Vamos a ajustar el tamaño de acuerdo a la escala del elemento a la cual yo la quiera aplicar. Y la opacidad tendría que verificar cómo se ve, y ese sería el resultado final. Ahora, en este caso yo hice una prueba de color justamente para ver cómo se vería afectado el elemento, pero esto no me va a generar ningún tipo de problema. Lo que sí, no voy a aplicar esto con este color, porque si no, al momento de pasarlo, pues vean cuál es el efecto resultante. ¿Qué vamos a hacer? Este patrón me gusta porque me permite generar esa textura que incluso pudiera aplicar así simplemente dando clics, ¿verdad? También habría que revisar aquí en las opciones avanzadas qué otro parámetro pudiera modificar y ver cuál es el resultado. Ahora, aquí se ve de esta forma porque la opacidad está al 100%, pero ¿qué sucede si disminuimos la opacidad? Vamos a mover la pantalla para apreciar ese resultado y se ve mucho mejor. ¿Qué sucede también si cambio el tamaño? Bueno, está demasiado grande. Vamos a ponerlo aquí y hago esa prueba. Creo que se ve mucho mejor así porque hay que verlo en escala. Ahora, antes de aplicarlo, creo que ya decidí que esta es la que me conviene y lo hice con este color gris para tener una idea de cómo se vería. Voy a borrar todo lo que se encuentra en la capa. Para eso simplemente presionamos la tecla de retroceso o backspace y va a borrar todo lo que se encuentra en la capa. También cuidado con este pequeño método abreviado. Para aplicar esa textura, lo que tengo que hacer es que exista una concordancia con el color que tengo de base. Entonces me voy aquí
al editor de color. El color que apliqué fue este. Voy a seleccionar quizá uno más claro, que es este de acá. Y ahora vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos la ventaja de que podemos hacer prueba y si el efecto o el resultado no nos agrada, tenemos la opción de deshacer. Y aquí empiezo a aplicar. Quizá no se ve en primera instancia, también estoy aplicando de manera aleatoria, pero recuerden que me voy a acercar. Y al momento que me acerco, ya puedo ver que cambia la forma uniforme que tenían los píxeles. Ahora, aquí quizá esta primera pasada con ese pincel no se aprecia tanto porque tenemos un color muy similar, pero ya generamos una textura. A continuación, ¿qué voy a hacer para generar esos efectos de rugosidad en la superficie? Con el mismo pincel, con el mismo tamaño y con la misma opacidad, voy a seleccionar un color más claro. Lo voy ahora con este. Y ahora sí, aquí mucho cuidado, porque este, al ser un color más claro, nos va a resaltar justamente esos elementos. Vean que no lo estoy pasando de manera uniforme, eso sería un error. Incluso aquí le voy a dar unos clics en algunos lados, pero vean que cuando me acerco ya se ven unas estrías, se ve ese pixelado. Aquí se ve claramente todos los cambios que hay con los valores, con la gama cromática en cada uno de los píxeles, y esto me genera ese efecto de textura visual. Si quieren que sea más dramático, nuevamente lo vuelven a aplicar, incluso podrían cambiar el tamaño para que nos genere otros patrones. Vean aquí, pero mucho cuidado porque si el tamaño es muy grande se van a generar esas marcas. Aunque también pudiéramos hacer eso justamente para aplicarle un poco de dramatismo a la textura. Y vean justamente que en pantalla ya se puede apreciar que hay una textura y no hay un color completamente plano. Y esto lo aplicamos para este. Me voy a la siguiente capa. Vamos a ver cómo se genera ese efecto resultante. Voy a apagarla de acá. Esta sería para la que tenemos en segundo plano, que sería esta. Le voy a aplicar. Ven nuevamente como en el caso anterior esas estrías de color, incluso como es el mismo tono, le da mayor luminosidad y se pierde ese color de plasta. Esto al final hay que analizarlo porque si la imagen va a ser exclusivamente para presentación en pantalla, habría que dejarlo así, pero si queremos que esta imagen se imprima, pues vamos a tener aquí un pequeño problema porque tendríamos que imprimir a una muy alta resolución justamente para que la impresora nos permita visualizar en el soporte impreso todos esos pequeños detallitos. Entonces la aplicación de texturas no es otra cosa más que la combinación de color y pincel. Y para que ustedes tengan un mejor control en la aplicación de la textura, ¿qué deben hacer? No olvidar el aplicar y utilizar las capas. Sería verificar cómo están dispuestas nuestras capas, y si observamos, la capa de trazo está hasta atrás. Lo que voy a hacer es pasarla al frente. Esta capa la vamos a subir para que los trazos queden en primer nivel, y vean aquí ya se ve justamente ese efecto. Por esto lo haríamos hasta el último. Y esta sería la forma de ir aplicando color e ir aplicando también las texturas. Ya después vamos a ver cómo vamos a aplicar los efectos de iluminación, de sombras, pero la técnica es la misma, simplemente vamos a ir saturando con un color, que bueno, aquí lo haré rápido con la tecla Alt para seleccionar el color. Aquí en mi editor de color lo que pudiera hacer sería modificar ese color y darle un poco más de saturación. Queda dentro de la misma gama cromática, y este sería el que aplicaría justamente en mis sombras. Y vamos a poner ahora la sombra. Voy a ocultar algunas capas para que las pueda ver y hacer rápido aquí el ejercicio. Entonces no se les olvide crear una capa nueva. Voy a aplicar nuevamente el aerógrafo. A mí me gusta mucho el aerógrafo porque me permite
controlar muy fácil la aplicación de color y lo voy a empezar a poner. Y así voy a saturar con color, no voy a poner un tono grisáceo que se ve horrible. Y vean, comparando con las fotografías que hayan tomado, cómo son las sombras, y justamente si las aprecian detenidamente van a encontrar que los colores de las sombras pertenecen a esa misma gama cromática. Así la vamos a poner aquí, por ejemplo, y le voy a borrar este excedente. Ahora voy a apagar la fotografía para que la vean, y miren, ya aquí tengo la sombra. Ya nada más sería cuestión, incluso si me llegué a pasar de saturación, nuevamente con mi goma suave, vamos a darle doble clic, aumentar un poquito el tamaño de la goma y la cantidad borrada al 1%, y acá me voy al 1% para ir controlando el paso de la goma e ir aclarando. Y vean, quedó bien bonito el efecto de la sombra y no se ve tan extraño como veíamos en la imagen, que aquí las pusieron de color grisáceo verdoso. Y eso sería todo para la aplicación de sombras, simplemente seleccionando un color y aquí modificamos la saturación o su acercamiento hacia la aplicación del color negro que tenemos hasta aquí abajo, ¿no? Así de manera bastante simple. Y listo, hay que continuar dibujando.